Y en Infobae TV estamos en comunicación con Andrés Méndez, que es el titular de la consultora AMF, para hablar un poco de algunos signos que muestran de manera incontrastable lo que está pasando con la situación económica. Andrés, gracias por estar con nosotros en Infobae TV. Bueno, un saludo a todos ustedes y en especial a vos, por supuesto. Bueno, muy amable. Hay algunos datos de lo que ustedes han estado analizando que tienen que ver con actividad económica, que tiene que ver con consumo de combustibles, con cierres de cuentas sueldo. ¿Por qué nos cuenta un poco el marco general y esto específico, por favor? Nosotros trabajamos mucho el tema bancos y obviamente la actividad financiera no es inmune a las condiciones que se van dando en la economía, ¿no? Máxime si tenemos en cuenta que ha habido un salto devaluatorio bastante importante sobre el principio de 2014 y que el poder adquisitivo de la población en general ha disminuido en relación a lo que era sobre fines del año pasado o sobre igual periodo del año anterior, ¿no? Y esto obviamente no solo se ve en la actividad financiera, sino que se ve en las distintas actividades de la economía, por ahí con casos dramáticos como es la venta de autos, pero en otros aspectos, en más o en menos, también se advierten síntomas de una menor tonicidad en la actividad, considerando que, bueno, que la economía está en recesión. Esa es la verdad. Contemos un poco el tema de las cuentas sueldo, que muestra, recordemos que es obligatorio por ley, el empleo registrado en blanco. ¿Cómo ha ido evolucionando en estos últimos tiempos? Las cuentas sueldo, para la última medición que hay al mes de marzo reflejan una caída frente a diciembre. De cierta significatividad, todavía habría que ver porque incluso caen también no solo las cuentas, sino las empresas que pagan salarios, ¿no? Seguramente, o sea, esto tiene dos puntos. Por un lado, la cantidad de cuentas sueldos está más o menos en los niveles de hace un año atrás. Ese sería el dato, digamos, más componedor, digamos. Y el otro es que, bueno, que está por debajo de los niveles de diciembre pasado, lo que en cierta forma reflejaría que hay menos gente cobrando salarios en blanco, ¿no? Esto no debiera asombrar porque, bueno, la economía, el último trimestre que tuvo crecimiento fue el segundo trimestre del año 2013, o sea que hace un año que no crece, digamos así. Después estuvo prácticamente amesetada y los dos primeros trimestres de año marcan una caída, lo que teóricamente se puede hablar de recesión, o técnicamente, digamos. Y bueno, la actividad financiera, la cantidad de cuentas sueldos, los créditos que dan los bancos, los índices de morosidad de la cartera no pueden estar ajenos a estas señales, como tampoco lo puede estar ajeno cualquier otro síntoma de una actividad tonificada o no. En este caso, bueno, reflejan esta menor tonicidad. En lo que hace a la importación de combustibles también se ha mostrado una evidente caída. Bueno, por los mismos motivos. Argentina básicamente tiene un problema, una restricción en cuanto a su flujo de divisas. Esto no se pudo solucionar o corregir, digamos así, durante el año pasado, porque era un año electoral. Hay que imaginar qué significaba acudir a las elecciones con un entorno recesivo. El gobierno hizo algunas movidas, digamos así, como para que llegara a octubre de 2013 con un entorno un poco más agradable, pero después, bueno, a partir de ahí introdujo correctivos que obviamente pegaron en la capacidad de gastos de las familias, ¿no? Y esto, bueno, se traduce en la demanda de combustibles y obviamente es un componente que pega sobre la demanda de divisas, porque la importación de combustibles y de petróleo está gravitando bastante. O sea, básicamente todo apunta a que el flujo de divisas se empareje un poco y la forma más efectiva
de hacerlo es obviamente tocando la demanda de divisas o aquello que implica demanda de divisas. Por ejemplo, el turismo, por ejemplo, los autos, que son dos grandes consumidores de turismo, por ejemplo, de divisas. En 2013 estos dos rubros se llevaron netos, o sea, entre lo que ingresa por las exportaciones de auto, por el turismo receptivo y lo que sale por las importaciones de auto, y el turismo emisivo, 16.000 millones de dólares. O sea, es un número suficientemente importante como para que el gobierno pegue ahí y en otros rubros de la demanda que después se terminan traduciendo en menor demanda de divisas. Ajusta por ese lado. Claro, efectivamente. Mirando hacia el futuro, digo, porque esto es una perspectiva, una fotografía de lo que está pasando ahora, ¿tiende a profundizarse o está en un estancamiento esta baja de combustibles, por ejemplo, o cuentas sueldo? Yo diría que el cimbronazo ya pasó. Me da la impresión de que ahora vamos a una cierta, entre comillas, normalización. Digo entre comillas porque evidentemente Argentina no tiene solucionado su problema de tipo de cambio. Si lo tuviera solucionado, no estarían vigentes todas las restricciones que existen para acceder al mercado cambiario. O sea, Argentina no tiene solucionado eso, es una espada de Damocles que lo persigue desde hace 3 años o un poco más, y obviamente esta normalización yo creo que apunta a encauzar el circuito como para llegar a 2015 en condiciones decorosas. No puede pretender mucho más. O sea, yo creo que ya la caída operó, posiblemente comencemos la economía ya deje de declinar como lo hizo en el primero y en el segundo trimestre, pero tampoco podemos esperar grandes maravillas, digamos. En este sentido, bueno, seguramente este descenso que se observa en cuenta suelo o en cualquier variable bancaria debería atenuarse en los meses sucesivos. Claro. Así. Es decir, que no debieran. Sí, sí. Claro, es que usted planteaba que esta situación de recesión, o por lo menos de parámetros recesivos, planteémoslo de esta manera, están en un momento de, bueno, aquí estamos y de aquí habría que pensar en un estancamiento o, si se produjera alguna medida, que usted me diga cuáles son, podría revertirse. Sí, yo mientras esté operando esta restricción cambiaria, yo creo que Argentina tiene que olvidarse de tasas de crecimiento del 7%, como tuvo hasta, supongamos, 2011. Va a tener, si tiene un crecimiento, va a ser un crecimiento pijotero, vamos a ponerlo entre comillas, y si no, va a transcurrir en esta atonía, digamos, que caracterizó al último año, donde podemos haber tenido trimestres prácticamente de estancamiento, trimestres de una caída que tampoco fue una caída brutal, digamos, más allá de por ahí caídas específicas muy grandes, como cité el caso de la industria automotriz, pero si no son caídas a nivel agregado más tranquilo. Yo creo que apunta, o sea, el gobierno va a tratar de replicar la fórmula que le dio éxito, y obviamente un peso ciertamente apreciado no es un factor que pueda descartarse, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ya se ha visto, ya me estoy yendo un poco al año 2015, ¿no? En anteriores procesos electorales, que el mercado le descuenta lo que va a hacer después de las elecciones, y bueno, y terminamos estando acá donde estamos. ¿No es cierto? Quizás si reproduce esta fórmula exitosa para 2015, quizás en 2016 estemos hablando de estos mismos términos. Claro. Pero me da la impresión de que no toma el toro por las astas, se enamoró de la apreciación cambiaria
y esto le va a condicionar mucho el camino futuro, más allá de que, bueno, el futuro de este gobierno corto, habría que ver cómo es la sucesión a partir de 2016 prácticamente. El gobierno nuevo asumiría el 10 de diciembre de 2015. Claro, pero uno de los pilares de este modelo, como usted definía, digamos, que generó el crecimiento en otros términos, a tasas chinas, como se mencionaba, era el consumo interno. Y esto está seriamente comprometido. Bueno, precisamente porque cuando el consumo interno tracciona, implica demandar más divisas. Y Argentina ahí tiene un problema. Entonces, si no tiene quien le alimente el circuito de divisas como para traccionar ya bastante hasta ahora lo hizo en base a sacrificar reservas internacionales, en base a los superávit comerciales, pero bueno, a futuro no tiene una forma de alimentar ese circuito como para darle solidez. Entonces, cuando ese circuito tiende a acelerarse, se demandan más autos, más combustibles, más bienes, se hace más turismo, y eso implica más salida de divisas. Entonces, obviamente tiene márgenes para manejarse, pero ya hace varios años que eso le está haciendo tope. Si se quiere, podremos estar hablando del periodo preelectoral de 2011. Claro. Entonces, como en otros ciclos de la historia argentina, ingresó en un proceso de apreciación cambiaria. Esto siempre enamora. Algún economista decía que esto es muy popular, y obviamente los ciudadanos disfrutan de las mieles, digamos así, de vivir con un peso relativamente apreciado, pero eso preanuncia un final, ¿no es cierto? Entonces, en este momento es como que está en una trampa, digamos. Si acelera mucho, se le potencian las dificultades cambiarias. Y si no, esto. Ahí acá estamos, digamos así. Y yo creo que no podemos ir a un periodo de mucha aceleración en el crecimiento económico. Seguramente vamos a ir a un crecimiento, pero muy, muy, muy tenue. Quizás algo se pueda ver en 2014, más definido en 2015, pero no hay márgenes como para volar, digamos así. Ya Argentina está en un punto donde, bueno, o invierte claro, y vienen fondos al país, o si no, el país es una puerta por donde las divisas que trae el sector comercial se van, o se van por fuga de capitales, o se van por turismo, o se va para comprar chucherías, o para comprar combustible, o para alimentar una fantasía, si se quiere, porque en cierta forma significa que, bueno, que no podemos bancar eso así. Así estamos, y esto es muy distinto por ahí a lo que fue hasta 2007, o hasta lo que en gran medida fue hasta 2011, pero no hay que olvidarse que si uno toma a valores actuales el nivel del tipo de cambio de 2009, 2008, era bastante superior al actual, o sea que las intenciones de corregir la paridad nominal fueron relativas porque el pasaje a precio de esa corrección fue bastante intenso, o sea que de la devaluación, el Banco Central corrigió el tipo de cambio en un 50% en el último año. Y los precios prácticamente, no voy a decir que crecieron en un 50%, pero crecieron al 80% de esa corrección, en torno a 40%, 38%, 37%, vamos a hacer un poco, tomar un poco las distintas mediciones. Entonces, el problema no tiene visos de solución, por lo menos en el corto plazo, y yo no creo que lo vaya a ver, sinceramente. Andrés, muchas gracias por habernos atendido. Le dejamos un saludo de Infobae TV. Bueno, Luis, un saludo a toda la gente de Infobae TV y
a sus órdenes. Igualmente para nosotros, hasta luego. Se trata de Andrés Méndez, el responsable de la consultora AMF, a propósito de estos dos indicadores y también de un panorama más global de lo que puede llegar a pasar en la economía argentina. Seguimos así.